Javier, y viene la época más complicada en el sureste. Digo, sabemos que no hay una división formal o visible o palpable de las estaciones en esta parte del país, pero hemos estado oyendo que los casos de COVID no solamente han crecido, sino que pareciera que Yucatán es uno de los estados en los que tiene más posibilidades de padecimiento, no solamente por las posibilidades en sí reales, sino porque aquí hay una costumbre. Tú la conoces. En julio y agosto la gente pues se va a la playa y todos hacen una convivencia extraordinariamente social en esos términos, y la gente regresa en agosto, y pues en septiembre empieza supuestamente una temporada en la que baja la temperatura y que se vuelve una, una, un factor que pudiera incentivar la generación del COVID, del contagio, ¿no? Sí, Y, efectivamente, Ujú. tenemos una situación grave, diría yo, en términos epidemiológicos, porque sabemos perfectamente que, pasando a otro tema, el COVID existe y persiste gracias a la movilidad. Mientras haya movilidad y gente infectada que no lo sabe, se la pasa como las abejitas, ¿no? Que cogen Sí. polen de la flor y se la pasan diseminando por todas partes donde cruzan el polen. Así es con el virus del COVID. El virus del COVID existe y persiste gracias a la movilidad humana y a la alta tasa de mutación que tiene el virus. Es un virus altamente mutante, en donde las compañías farmacéuticas en este momento ya avisaron que Pfizer y Moderna a finales de año van a lanzar la versión que está optimizada para la variante XBB y la variante Omicron en general, ¿no? Afortunadamente, el 80 y tantos %, quizá más, de casos de COVID existentes al día de hoy, que van en aumento, están correlacionados con la variante Omicron, y esta vacuna está optimizada por Omicron. ¿Y por qué lo menciono? Porque, si bien recuerdas, durante la pandemia hemos tenido muchísimas variantes genéticas, que yo no sé si te acuerdas cuál fue la primera, ¿no? Pero la primerita que tuvimos fue la alfa, que dijeron, no, vamos a darle el nombre de las letras griegas y que no sé qué, pues se nos acabaron las letras griegas por las variantes. Y se nos van a acabar los numeritos igual. Se nos van a acabar los números, ¿no? Entonces, la variante alfa, que fue el episodio brutal de esta pandemia, yo podría asegurar que ya no existe. Sin embargo, la evolución y la mutación de estas variantes ha dado por resultado tal vez un poco más de 20 linajes, 20 grandes linajes o variantes, que dentro de cada uno de ellas tiene sublinajes. Esto sería como familias, ¿no? La familia de los Pérez, de los, no sé, López, Aguirre, y dentro de ella cada uno de los que llevan ese apellido tiene sus pocas variantes, aunque en términos generales se agrupan en un gran contenedor. Es importante mencionarlo porque las vacunas que soltarán ahora en diciembre ya buscan, y es un ejemplo con fines demostrativos, ya buscan una camioneta azul, que las vacunas anteriores estaban buscando un coche rojo, que era lo que más se parecía a la primer variante alfa. Entonces, tanto las pruebas como las vacunas que existen actualmente, es probable que ya no funcionen con las nuevas variantes porque son altamente diferentes. La tasa de mutación influenciada por lo que comemos, por lo que usamos, por los alimentos procesados, por las cremas de noche que utilizamos, por el color rojo de las paletas que comemos, por un montón de causas, estas variantes mutan, y al mutar se muestran diferentes de lo que era originalmente. Claro. Entonces, al día de hoy el escenario es un poco catastrófico en términos epidemiológicos, porque se está dando lo que conocemos como una sindemia. Ya no es pandemia, ya no es epidemia, ahora estamos parados sobre una sindemia.
¿Qué quiere decir esto? Más de dos enfermedades en un mismo periodo de tiempo. Y tenemos sindemia ya documentada de COVID con dengue, Sí. sindemia ya documentada de COVID con influenza, de influencia con COVID, y todas, absolutamente todas las formas alternativas que puedan existir. Esto debido a que en un mismo espacio temporal confluyen muchas variantes de muchos virus y de muchos patógenos. Entonces, puede ser que haya coinfección de diferentes virus en una misma persona y que eso agrave la situación de salud de esta persona, ¿no? Fíjate que en el caso de COVID hay reportados al día de hoy 3.706 casos confirmados. 518 se reportan estables y hay 222 hospitalizados y en aislamiento. O sea que el tema no ha parado, no ha quedado ahí. Y por lo que dice la Secretaría de Salud, va a seguir en ascenso. Y va a seguir en ascenso por la estupidez humana, me imagino, que es la única explicación que podemos dar. Bueno, no lo dije yo y me aguanté mucho tiempo para poder utilizar esa palabra, pero para mí es una realidad. Mientras el ser humano siga pensando que la pandemia se acabó, lo hemos dicho hasta el cansancio en tu programa y en otros programas donde nos han invitado. La pandemia no ha terminado. Las medidas de sana distancia ya se relajaron, no hay alcohol en ningún lado. Las gentes van al cine como si su vida fuera normal y desde que apareció esto, las autoridades de salud dijeron, vamos a regresar a la nueva realidad. Todo lo que pasó antes del COVID ya no existe. No existe. No es posible llegar a tener esas acumulaciones de fiestas, de manifestaciones, sin que haya una repercusión desde el punto de vista epidemiológico. Necesitamos aprender a tener el control, a autocuidarnos. Si ya no hay en ningún lugar donde yo vaya alcohol, pues bueno, yo procurar tener en mi bolsa, ¿no? Claro, Porque la realidad ya cambió. Somos altamente vulnerables y ya lo hemos visto. Si un virus muy pequeñito que no alcanzamos a ver a simple vista, nos está pegando, imagínate las bacterias come carne, resistentes a los antibióticos, etcétera, nos pueden aniquilar en un segundo. Somos tan vulnerables que eso nos puede suceder de un momento a otro. Cuando la naturaleza reclame su papel protagónico y deje en claro que nosotros no somos la el figura tope más de la alta de la pirámide. pirámide, en ese momento vamos a entender que hay que cuidarnos de más. Porque al final vemos que somos tan vulnerables como que cosas que normalmente no conocemos ni sabemos, de repente te pegan aquí en la casa. Hace 5 años falleció mi suegra de una enfermedad que no tiene un nombre Sí, hay y muchas de que, esas. y que esa enfermedad muy agresiva y se la llevó en 6 meses prácticamente. Y la única cosa que nos decían es que era una enfermedad degenerativa, desmielinizante y que era muy agresiva y que no era tan rara y que era más común de lo que esperábamos, pero que había organismos que pueden asimilar bien el padecimiento y con una serie de medicamentos lo pueden controlar y tener hasta el 98% de vida normal. Y hay organismos en los que el acelere de este padecimiento pues los lleva a fallecer muy rápido y desgraciadamente a nosotros nos tocó en casa tener esto y no somos conscientes todavía de que pues no sabemos qué cosas nos pueden provocar una enfermedad y pues mucho menos, si no sabemos qué la provoca, pues mucho menos la vamos a saber cómo combatirla ni cómo curarla, ¿no? Y fíjate que sucede algo muy interesante, Francisco. Yo recuerdo que antes no le podías decir a la mamá o al papá, ay, es que la calabaza no me gusta. No te gusta, pero cómetela, ¿no? Te la comes. No quiero caminar, no quiero esto. Y con este ejemplo quisiera demostrar algo que
se está volviendo cada vez más frecuente y que nos está resultando muy caro pagar las consecuencias de estos hábitos, ¿no? Nosotros en teoría no tendríamos por qué tomar leche, sin embargo ha sido un uso y costumbre desde que yo tengo uso de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque la leche que nosotros deberíamos de tomar es la de nuestra mamá, ninguna Claro, otra leche. Pero la mamá sabemos que hay problemas de lactancia, por trabajo, por lo que tú quieras. Entonces se realizan sustitutos de la leche, en este caso la leche de vaca, que es en teoría la más parecida. Sin embargo, es una leche que nos produce una reacción alérgica, porque no es de nuestra mamá, es de un animal. Pero medianamente llevamos conviviendo con esta situación muchísimos años, no 10 ni 20 ni 100, tal vez centenas de años de comulgar y de tomar leche de vaca. Nuestro organismo ya creó algún mecanismo evolutivo para poder, entre comillas, tolerar. El 95% de los humanos somos resistentes a la leche de vaca, pero ya vemos algunos tolerantes. ¿Sí me explico? sí, claro, por Entonces, supuesto. en este mecanismo de querer estar lo mejor nutrido, sin hacer ejercicio, sin caminar, sin comer verduras, pero lo mejor nutrido, ¿no? Hay gente que no entiendo qué es lo que está pensando. Es que me llevo una buena nutrición, como puras verduras y todo. ¿Y haces ejercicio? No. Ah, ¿tiene salud mental? No. Entonces, ¿cómo quieres que el alimento haga magia? ¿No? Pero bueno, esa es otra historia. Claro, Entonces, en esta nueva realidad de convivir con la leche de vaca, los bebés recién nacidos que les das leche de vaca son intolerantes a la lactosa. Y de inmediato, todos los médicos, las mamás, las abuelitas, pues dale leche de soya, de arroz, de de almendra, palma, de almendra, de cacahuate, de lo que tú de quieras. Y coco, de esa leche sí no tenemos ninguna tolerancia. ¿Qué es lo que está generando con eso? Reacciones alérgicas exacerbadas que estamos viendo en niños de 3, 5 años que son intolerantes al gluten, por ejemplo. Comen un pan de caja y se intoxican. No claro, puede ser, eso no puede suceder. Ya hay pacientes de intolerancia al gluten que mueren por comer algo así, ¿no? La enfermedad celíaca es una de ellas, en sí, donde la gente desarrolla cierta intolerancia a muchos alimentos derivados de las reacciones alérgicas ocasionadas por estos diferentes tipos de alimentos orgánicos y que la espirulina está bien, inclúyelo como un complemento alimenticio, pero no que sea la base de, ¿me claro. explico? Con esto lo que quiero decir es que estamos muy lejos de nuestra línea, a nuestra tendencia central y lo único que estamos ocasionando con esta vida moderna es generar cosas que no teníamos antes, ¿no? Y la realidad es que estamos tratando de ser tan tolerantes que no encontramos la manera de hacerlo y a veces en ese grado de tolerancia estamos condenándonos a muchos padecimientos y a muchos temas que son tan complicados, ¿no? Ya ves, por ejemplo, no sé si has visto un video donde una mujer que dice que llevó a su hijo a un veterinario porque su hijo se siente gato. Y como se siente gato, es una agresividad, según ella, que lo vea un médico de humanos porque el niño se siente gato. Y aquí es lo que siempre pensamos, decimos, que tú no puedes ir contra la naturaleza. La Exactamente, naturaleza es sabia, es lo que hay. Y el hecho de que tú te sientas algo diferente a lo que eres no quiere decir que seas exactamente eso, exacto, ¿no? exactamente. Ese es el punto. Y pues, qué recomendamos, mi querido Javier? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué recomendamos para la gente que tenga más cuidado? Ir al cine, ponerse cubrebocas, usar mucho gel otra vez. Yo recomiendo básicamente dos cosas y de ahí en fuera que la gente tome sus propias medidas de distanciamiento social, ¿no? La primera es utilizar alcohol. Sabemos que el alcohol desnaturaliza o rompe el virus en el momento en que lo encuentra. Y la segunda es que no vaya a eventos masivos. Es muy fácil estar todo el tiempo con el cubreboca, con guantes, con caretas si tú quieres, pero va a llegar un momento en el que es tan complicado eso que se relaja y te quitas por un momento el cubrebocas o la careta o los lentes y ese momento puede ser un punto de inflexión en la dispersión.
Pues Si todos mira, pudiéramos garantizar que tenemos las medidas de sanidad al 100%, bueno, ni siquiera los médicos se infectarían, ¿no? Lo cierto es que somos claro, humanos y el cubreboca cansa y la careta cansa. Y si estoy en un evento masivo durante 6 horas y empiezo a sudar y siento que me falta el aire, es probable que el cubrebocas me lo tenga que quitar por un momento. Ese momento puede ser un punto de inflexión en la infección, ¿no? De ahí en fuera, lo que ustedes quieran, si utilizar cubreboca está bien, si utilizar un tapete sanitizante, si tienes que limpiar todo con alcohol, cualquier superficie, no está de más, nunca está de más, no solo para COVID, para algunas bacterias, para algunos otros virus, para quitar mugre que puede servir de base para que crezcan algunos hongos, etcétera, etcétera. Cada quien tiene las medidas que considere pertinentes en sus manos. Lo que yo sugiero es que usen alcohol y eviten las conglomeraciones masivas de gente. y que seamos limpios, eso es muy Que importante. seamos limpios y que seamos conscientes. Yo no por ir al estreno de una película, me voy a exponer de una manera brutal a ir a un evento masivo de 500 gentes, ¿no? Espero espero que la pongan en streaming. Va a ser más sano, va a ser más sano, Ojalá. aunque es muy antisocial, pero en fin. Y qué bueno que tocas ese tema, porque esta nueva realidad que nos dejó la pandemia nos debió de haber enseñado eso, a no ir al cine, a buscar alternativas de trabajo, de diversión, que no representen factores de riesgo para contagio, no por COVID, por cualquier otra cosa, por influenza, por dengue, por tifoidea, por cólera, por etcétera, 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 ¿no? Tantas posibilidades infecciosas con las que contamos que el dar un paso atrás y mirar todo desde la vitrina puede ser un buen momento para tomarlo como forma de vida. Pues gracias, Javier, y cuidémonos, que al fin de cuentas somos lo único que tenemos. Exactamente, Francisco, y seguiremos en contacto. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo, cuídate, por favor. Hasta luego.